Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Hoy tenemos un invitado muy especial en estudios. Nos acompaña Alejandro Estorelo, que es director nacional de Transporte Público de Pasajeros. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la actualidad y el futuro del transporte de pasajeros por carretera. También tenemos un clip muy importante de Scania en San Juan, el ascenso a la mina Veladero, donde un Scania V8 lleva 30.000 litros de refrigerante industrial para camiones volcadores de 250 toneladas. Pequeña pausa y estamos con ustedes aquí con más El Expreso TV. Continuamos aquí en el Expreso TV, estamos con Alejandro Estorelo, que es director nacional de transporte de pasajeros. Bienvenido, Alejandro. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, vamos a ubicarnos. Tu función específica, ¿qué comprende? Bueno, la Dirección Nacional tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con los servicios públicos de transporte, de lo que es el ámbito de los servicios regulados, que sería todo lo que es parte de la jurisdicción nacional, y también los servicios de transporte que nosotros llamamos desregulados, que es todo lo que hace al transporte automotor de pasajeros de turismo. Con lo cual el trabajo es bastante amplio en que tenés temáticas muy diversas. De la dirección depende todo lo que tiene que ver con los permisos de los servicios públicos de transporte urbanos de las áreas de jurisdicción nacional, esto es AMBA y la zona metropolitana, las unidades administrativas que son puntos que conectan dos provincias, y todo lo que tiene que ver con la regulación del transporte de larga distancia, de colectivos de larga distancia, nacionales e internacionales. Hoy me imagino que están con un tema candente, que es el tema de las líneas que empiezan y terminan en la capital federal, el estudio de ese tema, ¿no? La discusión. Sí, somos parte, como parte de la Secretaría de Gestión, de esa mesa de trabajo que se ha armado, o de esas 3 mesas de trabajo que se han armado, que definió el secretario de Gestión, uno que tiene que ver con la cuestión operativa, otro que tiene que ver con la cuestión económica, y bueno, un poco la coordinación que se está haciendo con la ciudad para que, normativamente ya hay una ley, un decreto que establece que tienen que transferirse, o sea, es un servicio que lo tiene que tener a cargo la ciudad. Sí, hace rato. Y lo que hace rato, en realidad se debería haber resuelto hace tiempo. Lo que queda de resolver es la metodología, la modalidad para que, en definitiva, no se afecte el servicio. Sí, y me parece que también en esa mesa debería entrar la provincia de Buenos Aires, porque hay empresas que empiezan a competir por tarifa por pocas cuadras, digamos, ¿no? Bueno, eso es parte de una discusión que se tiene que dar, de cualquier manera creemos que seguramente que eso sí, pero en una segunda instancia donde se termine de definir esta transferencia. Una vez que estén acordados las condiciones de esa transferencia, operativas y económicas fundamentalmente, porque esto termina siendo toda una discusión de cuánto la ciudad tiene que poner para que se haga cargo de su transporte público, para después sí incorporar otros actores que articulen esta cuestión operativa del sistema. Yo, la verdad, que en este momento se está dando la discusión, pero te digo hace tiempo, porque creo que se perdió una buena oportunidad cuando las 3 jurisdicciones estaban bajo un mismo signo, que hubiera sido una cosa rápida de hacer, y se perdió una oportunidad, lamentablemente, porque ya estaba establecido que debía ser así. Bueno, en eso sí, quizás la coincidencia ideológica o de signo facilita algunas comunicaciones, pero de hecho hoy uno de los temas que está producto de esta situación por definirse, que es la refuncionalización o la actualización de lo que tiene que ver con la Autoridad Metropolitana de Transporte, que se crea a través de un convenio que firman las 3 jurisdicciones. Esto debe ser de la época de allá hace unos 10 años atrás, donde participa la provincia, la ciudad y el Estado Nacional, con 2 directores o 2 representantes por cada jurisdicción, y que son los que en definitiva van a acordar esto que un poco decía vos que tiene que hacer la provincia, cómo va a participar y cómo se va a ordenar
ese trabajo. Sin ser muy crítico, creo que durante 10 años hicieron muy poquito, ¿no? La gente de que está manejando un poco el AMBA en el estudio, ¿no? Porque hubo muchos proyectos y nunca se cristalizaron. Nunca se terminó de avanzar. Nunca se terminó de avanzar. Contamos un poquito, vamos a ir por sectores, ¿no? En el transporte público de pasajeros, el tema de subsidios es un tema económico, el tema del gasoil es otro tema, pero el estudio de costos, cuando lo manejan, los parámetros que toman, ¿son los mismos que le dan las empresas, las cámaras? ¿Cómo se revisa eso? Bueno, de hecho la Subsecretaría de Transporte, de la cual depende la dirección que tengo a mi cargo, tiene a su vez una dirección de gestión económica. Esa dirección de gestión económica tiene una normativa expresa que establece cuáles son los parámetros o las pautas sobre las cuales se calculan los costos. Los planteos muchas veces de la parte privada tienen que ver con que la incidencia o la consideración en esa estructura que se define de costos, cuál es la incidencia o cuál es la participación que tiene cada uno de los rubros, es lo que en definitiva por ahí lleva a una cuestión más de negociación, si se quiere. El criterio por lo menos de esta gestión ha sido particularmente planteado por el ministro, es decir, nosotros tenemos que priorizar que los aportes del Estado, y esto no solamente con el cálculo de la estructura de costos que fundamentalmente tiene que ver con el sistema de transporte de la jurisdicción nacional, del AMBA y de las unidades administrativas, que tiene un esquema definido de estructura de costos, pero la prioridad es, lo mismo con las asistencias al transporte del interior y a la larga distancia, es asegurar el pago de los sueldos y de la cuestión operativa mínima que tiene que ver con el combustible. Después el resto, digamos, ustedes privados se cargo del resto, nosotros le ayudamos para que asegurar que el trabajador cobre su sueldo o su salario y que tenga la provisión mínima de combustible que la cantidad de kilómetros del permiso establece que deben tener. Hay otros esquemas distintos que se manejan incluso en provincias como Salta, donde el operador simplemente maneja el recorrido, contrata el personal y el Estado es el que compra las unidades, hace otro tipo de cosas. Pero lo que yo quería básicamente ir es si no hace falta una reestructuración total en el sistema de transporte, donde también los permisos se transformen en concesiones, se le dé más seguridad jurídica, un trabajo a largo plazo del que siempre se habla, pero que es muy difícil implementarlo, ¿no? A ver, dos cuestiones en esto que voy a decir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una realidad. El esquema nacional, el federalismo de la Argentina, que no es más allá de las discusiones políticas, no es una palabra vacía, sino que tiene que ver con la facultad y las atribuciones que tienen las provincias, hace que las provincias sean los titulares de los servicios de transporte de su jurisdicción. Claro. Con lo cual, las particularidades que se dan, esto que decimos que ocurre en Salta, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en San Juan, donde el transporte de San Juan es todo provincial, por ejemplo. No hay transporte municipal. Entonces, pero esto tiene que ver con la particularidad y con las facultades que tiene cada jurisdicción de determinar esto. Entonces ahí aparecen convenios como el de San Juan, que apoya el transporte a través de una metodología que he usado para los coches eléctricos, con unas pruebas piloto que está haciendo, o lo que pasa con el GNC. Y por otro lado, esto que voy a decir de la reestructuración, sin duda que hace falta, lo decíamos recién fuera del aire, ha cambiado mucha dinámica en el trabajo, con lo cual la movilidad de la gente se ha modificado. Entonces hay cuestiones que hay que tener en cuenta para volver a planificar el transporte. Te propongo una pausa y continuamos. Sí, claro. Pequeña pausa y continuamos con ustedes. Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí.
Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Continuamos aquí en el Expreso TV, estamos con Alejandro Estorelo, que es director nacional de transporte automotor de pasajeros. Bueno, estuvimos hablando un poco de la problemática de transporte, algo muy largo como para resolver, pero te quería preguntar en el tema de transporte de larga distancia, algo que ha sufrido mucho en la pandemia, ¿en qué se está trabajando? Bueno, en el transporte de larga distancia, sin duda que es uno de los servicios que más se ha afectado porque no se podía viajar. Asimismo, el Estado Nacional tuvo en ese sentido un aporte, sobre todo lo que son los servicios regulares, importante de dinero que se hizo en las compensaciones, que tenía que ver con también lo que decíamos recién, de asegurarle que se preservaran las fuentes de trabajo. Pero bueno, un poco en lo que vos me preguntas, ¿qué se está trabajando? Se está trabajando en un nuevo marco normativo que tiene que ver con un nuevo diagnóstico de lo que es el transporte de larga distancia, con las particularidades que tiene este transporte en la Argentina. Sí. Nosotros sabemos que comparado con otros países, las distancias que se manejan en la Argentina, los kilómetros de recorrido que tienen las líneas que nosotros habilitamos, hace que haya discusiones que haya que dar, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con la jornada laboral, con las capacidades de traslado de los coches, con cuestiones de tipo digamos, operativa de cuáles son las cabeceras y los puntos de destino. Entonces, cuestiones que hoy las estamos trabajando en una mesa permanente que tenemos con el sector de larga distancia, al cual pretendemos también incorporar al transporte de turismo, que también hace recorridos largos y que tiene convenios colectivos de trabajo diferentes, y que por ahí tiene una regulación normativa igual. Decíamos también recién que estamos funcionando con un marco normativo del año 92, con lo cual los avances tecnológicos, los cambios tecnológicos... Y la ley del 36. Y lo que decía vos de la cuestión laboral de tantos años. Entonces, hay mucho por hacer, hay una decisión firme de avanzar en un nuevo marco normativo que se va a traducir en un proyecto de ley que se pretende elevar en lo más pronto posible al Congreso, para que en definitiva le dé una especificidad a la regulación del transporte de larga distancia. Sí, es un viejo reclamo, porque una empresa de transporte sin una concesión firme, una cosa normativa, básicamente mañana no tiene permiso y es una concesionaria de buses usados, que así no vale nada. Bueno, el tema de la renovación del parque es un tema a trabajar, estamos trabajándolo. Vos sabés que tuvimos alguna situación la semana pasada, la otra con la cantidad de empresas que reclaman que el tiempo de la pandemia, que no han podido trabajar, son 2 años que los modelos de sus vehículos han dejado de tener posibilidad de trabajar, con lo cual se está analizando desde lo técnico la cuestión de la revisión de esos vehículos para que quizás sea con mayor frecuencia y eso de alguna manera pueda pensarse en una prórroga. Claro. Hay una decisión del ministro en ese sentido. Y bueno, y digamos, en definitiva, todo lo que hace a la dinámica que va teniendo el transporte en esta nueva época, con el trabajo que se hace en compartido con la Junta de Seguridad, tratar de derribar los mitos que existen también sobre la peligrosidad, por ejemplo, con relación a los coches de doble piso. Es un tema histórico que siempre mito. Se discute, y es un mito, y me hago cargo de lo que digo porque técnicamente está comprobado. Tiene ensayos de vuelco. Bueno, todas las medidas de seguridad, que de hecho esta gestión avanzó mucho. Hace poquito el secretario de Gestión firmó una resolución donde se establecieron alrededor de 15 medidas de seguridad operacional de los coches, desde el cinturón de 3 puntos a la estabilidad del coche, a cuestiones que son importantes comunicarlas, pero que también cambian la interpretación que se hace de la jornada laboral, de los kilómetros que pueden recorrer. Entonces, todo eso volcado en una normativa actualizada puede ser que nos mejore sin duda la prestación de los servicios de larga distancia. Y en lo que se viene, Alejandro, por ejemplo, todo el tema de sustentabilidad, combustibles alternativos, gas, eléctricos, ¿se está avanzando en eso?
Mira, casualmente ayer tuvimos una reunión con producto de esta situación que tenemos también con la provisión de combustible, con la gente de YPF, la jefatura de gabinete del ministerio nos invitó a participar y se está avanzando en lo que tiene que ver con el tema del GNC. Cuáles son digamos, un programa que se va a definir en conjunto con la petrolera por la cuestión de la infraestructura que hay que desarrollar en ese sentido, cuáles son las experiencias pilotos que hay, tanto para el transporte automotor de pasajeros como para el transporte de carga. Y yo creo que es un tema interesante que sin duda se viene, más allá de que además también nosotros somos parte de esta ley de electromovilidad que se trató o se está por tratar en el Congreso, con lo cual también es otra alternativa que viene a la cuestión del reemplazo de las energías líquidas, sobre todo por la cuestión de la polución, de la cuestión ambiental y todo lo que implica también el tema de costos, ¿no? Están trabajando la última, no te saco más tiempo, el tema de control de ilegalidad juntamente con la CNRT. Hubo un momento, bueno, que la cantidad de buses truchos era bastante importante y como que en realidad entraban por una puerta y salían por la otra, ¿no? Bueno, la verdad que en estos últimos meses hemos logrado una coordinación importante entre CNRT y la subsecretaría y la dirección en particular, y en ese sentido también lo entendemos, y yo creo que esto tiene que ver con el contacto habitual que se tiene con las empresas y con las cámaras. Nos ha permitido controlar mucho esa cuestión, y la normativa misma hace que nos facilite un poco la posibilidad de asegurarnos que los prestadores sean los que estén habilitados y que estén en condiciones de hacerlo. Alejandro, te agradezco mucho la presencia acá en el Expreso TV. No, gracias a vos, un gusto. Bueno, pequeña pausa y ya volvemos con más El Expreso TV. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, en el tuyo y en el de los que vendrán después que vos. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y ser protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Iveco Natural Power. Presentamos Scania +10, un programa especial de reparaciones destinado a vehículos de más de 10 años. A lo largo del año podrás acceder a precios especiales, descuentos y métodos de pago accesibles para reparaciones de motor, caja, diferencial y embrague. Acércate a tu concesionario oficial para conocer más. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Usted sabe que los camiones se ponen a prueba en las condiciones más difíciles. Un camino muy, pero muy difícil es el que está en San Juan, en la mina Veladero. Allí un Scania V8 lleva 30.000 litros de refrigerante industrial para unos camiones volcadores de 250 toneladas. Un clip que vale la pena ver ahora. Esto es Veladero, es una mina de oro y plata ubicada en la provincia de San Juan, que hoy en día es la mina de oro y plata más importante del país. Se encuentra en un sitio remoto, en el corazón de la cordillera de los Andes y entre 3.800 y 4.500 metros de altura. Es plenamente una ciudad, tenemos 1.300 trabajadores directos y 1.300 contratistas. En el marco de la ubicación que tiene Veladero y los desafíos que enfrenta, el transporte es una actividad fundamental.
MTZ es una empresa que nació junto con la minería. El cliente lo primero que busca es eficiencia en el transporte, que su producto siempre llegue en tiempo y forma, ¿no? Nuestra flota se compone por 22 camiones de 400 caballos hacia arriba y un camión, un V8 de 620 caballos. La responsabilidad nuestra es entregar la carga en tiempo y forma. Necesitamos confiar en el equipo, tanto chofer y máquina. Mi familia está conformada de mi señora y 3 hijos. Uno se emociona porque sienten orgullo por su padre. Ya entienden que manejo uno de los mejores camiones que hay en el mercado. Es duro, pero lo hacemos por él. Para nosotros la seguridad es el valor más importante. El camión brinda todos esos elementos de seguridad que en estos proyectos son tan importantes, ¿no? La llegada de Scania a San Juan fue muy positivo. La marca supo imponerse en la minería. Reconstrucción de neumáticos con garantía total. Triple rendimiento, triple kilometraje y triple garantía en materiales, servicio y casco. Un dibujo para cada tipo de camino. Con el sistema Ring Tread. Producido como un neumático nuevo, sin juntas ni uniones. Certificado bajo estrictas normas de seguridad. Más de 50 años de trayectoria y calidad. Norberto R. Gripo. Reconstrucción de neumáticos con garantía total. Di Chiara Motors, concesionario oficial Cummins. Más de 40 años de servicio en la reparación de motores diésel, inyectores Common Rail y bombas PT, filtros Fleetguard y repuestos genuinos Cummins. Laboratorio de inyección propio con banco de última generación. Dinamómetro de prueba de motores hasta 1000 HP. Servicio técnico postventa. Amplio stock de repuestos, filtros, refrigerantes y lubricantes. Di Chiara Motors. Todo en motores Cummins. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com.